Muy buenas a todos mis queridos amigos de nuestro canal Antorcha Profética. Hoy para ustedes tenemos este estudio maravilloso, importante y de actualidad. Crisis bancaria, profecía 666, comprar y vender. Vamos a estar hablando sobre este tema que es de actualidad y de mucha importancia, así que por favor no se aparten de nuestro canal. Y así que comencemos. ¿Sabías que la caída de los bancos en Estados Unidos podría ser la apertura de la profecía del 666 y del no comprar y vender? Vamos a verlo. Como ya todos sabemos, la noticia de esta semana la tenemos pues de este lado. El impacto en Europa de la quiebra del Silicon Valley Bank. Han quebrado dos bancos en Estados Unidos, luego llevado a quiebra de un tercer banco, y eso ha causado pues un furor en todo el mundo. Y como dice aquí, las autoridades estadounidenses están tomando medidas decisivas para evitar cualquier posible contagio. Sin embargo, la crisis se deja ya sentir en Europa. Dice el comisario europeo de la economía, Paolo Gentiloni, que existe la posibilidad de un contagio indirecto, pero por el momento no lo vemos como un riesgo específico. Eso lo dijo cuando el lunes. Ahora, el martes, la banca europea cae en la bolsa por el temor de lo que acabamos de decir, del contagio, de la caída pues, de los bancos, que ha generado pues, una incertidumbre en todas partes, en todo el mundo. Tanto ha sido el impacto que en Asia, en los mercados asiáticos, han caído ampliamente el día martes, arrastrada pues, por estas consecuencias del colapso del Silicon Valley Bank. Por ejemplo, el Nikkei 225 de Japón cayó un 2,19%. El Hang Seng de Hong Kong cayó un 2,5%. El Kospi de Corea un 3% y el Shanghai Composite de China cayó un 0,75%. ¿En dónde? En Asia. Imagínense pues ustedes el impacto. Y luego, en los últimos días de la semana, hemos visto la caída del banco suizo, el Credit Suisse Group, que cayó un 30% bajo la cotización de la bolsa. Y de última hora los funcionarios ven una exposición limitada de Estados Unidos a los problemas del Credit Suisse. El yen, que es la moneda del Asia, el outsider, está triunfando ante tanta incertidumbre. Y vino un rescate el Banco Central Suizo, al cual se le pidió 51 millones de euros para poder rescatar pues, a este banco. ¿Hacia dónde nos lleva todo esto? ¿Hacia dónde? Bueno, hay un texto bíblico muy importante que no podemos olvidar. Amós 3:7. Lo tenemos allí. Dice, no hará nada el Señor Jehová, nada, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Así que si Dios está detrás de todo esto, o está al tanto, o permitiendo estas cosas, hay un propósito, y Él ha revelado a sus siervos, los profetas, todo esto. ¿Dónde? ¿Dónde está revelado esto? Bueno, hemos estado investigando, orando e investigando, y hemos encontrado la principal profecía que nos habla de estos eventos. Está en Apocalipsis 13, del 11 al 18, donde se habla, como ya ustedes saben, de otra bestia que sube de la tierra, que tiene cuernos de cordero, que ostenta el mismo poder que tuvo la primera bestia en la Edad Media, que hace grandes señales, que levanta una imagen a esa primera bestia, que pide que se le adore, y que luego se le da espíritu a esa imagen, y luego que la imagen tiene vida y cobra vida, entonces dice el versículo 16, aquí lo tenemos, hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se le pusiese una marca en la frente o en la mano derecha. Y dice el versículo 17, y aquí está el punto clave, atención, no te apartes, dice, ninguno puede comprar o vender, sino el que tenga la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay una profecía muy clásica, muy conocida por todo el mundo, que habla de la marca de la bestia, en la mano derecha o en la frente, pero dice que para que la gente sea obligada a ponerse esta marca, hay un medio, hay una coacción, y la coacción es económica, es financiera. Dice, nadie puede comprar o vender. Eso es lo que nos dice el versículo 17. Nadie puede comprar o vender sino el que tuviere la señal, el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué se nos muestra en todo esto? Que la profecía nos da a entender que la economía, las finanzas, las transacciones comerciales son un medio, o serán, y son un medio de control y coacción que usará la segunda bestia para imponer su marca de adoración y rebeldía contra Dios. Ahora, estas bestias
o esta segunda bestia está relacionada con otra bestia, ya lo vimos, la primera bestia a la cual levanta una imagen. Esas dos bestias, te lo voy a resumir porque eso daría para otro video. Esas dos bestias son, la primera bestia representa, como tienen allí en pantalla, el Vaticano, quien hereda el poder de Roma, el Imperio Romano, es la primera bestia y su cabeza, ¿no? Y la segunda bestia que sube de la tierra, por el contrario, representa el gobierno, el poder de los estados, la nación de los Estados Unidos de Norteamérica. Dos cuernos de cordero porque es una nación que tiene apariencia de cristianismo. Y bueno, podemos resumirlo como lo tienen aquí en pantalla. La primera bestia liderada por el papado sale del mar, dominó por 1260 años, desde el 538 a 1798, persiguió a los santos durante la Edad Media, mató a millares con su famosa Santa Inquisición. Y luego recibió una herida mortal cuando el ejército francés, comandado por Napoleón, tomó preso al Papa. Eso fue por allá en 1798. Así, en ese tiempo surge la segunda bestia, que es Estados Unidos, que sale de la tierra, un continente hasta ese momento despoblado, con dos cuernos de cordero, dos principios cristianos, libertad civil, libertad religiosa, ayuda a la mujer, a la iglesia, allá en 1776, con su declaración de independencia. Y según la profecía que acabamos de leer, esa es la segunda bestia, sería un poder mundial que levantaría una imagen, una copia del papado. Y como dice al final de la lámina, haría que a todos se pongan esa marca, y para obligar a que todos se pongan la marca usaría el poder financiero. Nadie puede comprar ni vender si no tiene esta marca. Ahí lo tenemos, Apocalipsis 13, 17. Ahora, ¿qué nos dice la profecía? ¿Cómo será que estos poderes van a recuperar el poder? ¿Cómo es que el papado va a recuperar el poder que tuvo en la Edad Media? ¿Cómo es que el gobierno de los Estados Unidos se convertirá en una pieza del poder del Vaticano, del poder papal, para imponer juntos esa marca de oración que va en contra, pues, de la voluntad de Dios? Bueno, nos dice la profecía en Apocalipsis 17, 8, que la bestia surge, emerge, asciende al poder cuando la tierra se ha vuelto un abismo. Dice, la bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo. El abismo, según Génesis 1 y según Apocalipsis 20, lo que nos menciona es la tierra en crisis, en caos. O sea que para que el poder papal surja, o surgió en su primera oportunidad y resurja, debe la tierra convertirse en un caos y el papado el papa ser visto como un salvador de la crisis viviente. Eso ya ocurrió en su primera ocasión, cuando el Imperio Romano entró en crisis y fue el papado quien asciende como el que salvó a los ciudadanos de Roma, el que salva a Europa. Hubo una crisis moral en el Imperio Romano, una crisis política, una crisis moral por las corrupciones que habían, la inmoralidad, la política por las corrupciones que había en la social, de la sociedad que estaba totalmente, pues, entregada a los vicios, militar por los golpes de Estado, etc. Y la mayor es la crisis económica, que justamente fue el punto final para que cayera, pues, Roma, el Imperio Romano, y ahí surge el Papa como Salvador. Eso lo vemos, pues, en la historia. En la historia nos dice que cuando Roma cae en el año 476 después de Cristo, estuvo en su peor momento de crisis económica. ¿Por qué? Había dependencia de la conquista y la esclavitud, había una inflación y devaluación de la moneda romana como nunca se había visto, habían guerras constantes y despilfarro de los recursos, había una fragmentación y descentralización que, pues, disminuyó el poder del imperio. También disminuyó la población y la producción económica, y esto nos lo muestran las evidencias arqueológicas, las evidencias numismáticas de las monedas y los estudios modernos y eruditos, que todos apuntan y señalan como que la causa fundamental de la caída del Imperio Romano fue la crisis económica que vivió. ¿Y esto por qué es importante? Porque nos dice la profecía que lo mismo va a suceder con la imagen, para que la imagen sea levantada, la imagen del papado, para que se levante otro poder religioso que domine el mundo político e imponga sus ideas y dogmas religiosos, como pasó en la Edad Media. Para que eso suceda, el mundo también tiene que volverse, pues, un caos. Apocalipsis 13:14 nos dice que se va a levantar una imagen de la bestia, una copia, ¿sí? Como un hijo de esa bestia original. Y eso va a ocurrir de la misma forma como fue levantada, o como ascendió el poder el papado. ¿Qué tenemos? Tenemos un patrón en la historia. La historia se repite, la historia es un patrón. Y aquí hay dos elementos que no hemos mencionado en este estudio hasta el momento, pero que lo dejamos para que ustedes lo puedan analizar. Cómo las crisis son oportunidades que usan los que quieren alcanzar el poder para sus manos, para sí mismos,
y luego esas personas imponen un gobierno en rebeldía a Dios. Así lo hizo Nimrod, el que encabezó la famosa Torre de Babel. Se aprovechó de las fieras que estaban fuertes en la sociedad en aquel momento, porque habían recién salido del diluvio, y el temor a otro diluvio. Entonces hubo una crisis de la naturaleza, de las fieras salvajes, del temor de otro diluvio, que fue capitalizado por Nimrod para él tomar todo el poder, y como dice la Biblia, llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Lo mismo pasó con Faraón. Faraón aprovechó la crisis económica, la crisis de escasez que vino sobre toda la tierra de Egipto y de toda Canaán. Él había ahorrado porque él creyó en el espíritu de profecía que habitaba en José cuando le interpretó los sueños, y él lo puso al mando, ahorró todo lo que se pudo en los 7 años de abundancia, y luego en los 7 años de escasez, que vino una crisis económica por todo el mundo conocido, él se aprovechó por los ahorros que tenía para prestar y para dar, y pudo comprar las tierras, comprar la ganadería, hasta comprar las almas, y todo fue esclavizado, y así fue que asciende Egipto y se convierte en un imperio mundial a causa de la crisis económica que vino en ese momento. Ya leímos que la profecía nos dice que Roma, el imperio romano, se volvería un abismo que daría el poder para que la bestia ascienda. Esos 3 eventos, 2 historias y una profecía cumplida, nos enseñan que hay un patrón, que la historia se repite, que se vuelve a pasar los mismos, y que es que cuando sobreviene una crisis, principalmente una crisis económica, luego eso es aprovechado para que ascienda al mando de un gobierno o de un poder mundial alguien que tiene sus intereses de establecer un gobierno mundial, un nuevo orden mundial que resulta ser en oposición a Dios. Eso lo dice pues la profecía, porque nos dice que Europa se volvería un abismo, un caos, una crisis mundial que daría el poder a la bestia que ya dominó a volver a dominar, a sanar esa herida que le fue infligida, como ya dijimos, por Napoleón y el ejército francés. Lo mismo ha de pasar en Estados Unidos, llamada la Tierra. Debe volverse un abismo, un caos, una crisis económica para que llegue a ascender el poder de la imagen de la bestia. ¿Saben qué? Está muy de moda lo de las inteligencias artificiales, una llamada ChatGPT, y justamente yo le pregunté, dado que maneja un flujo amplio de información de todo lo que ha habido en Internet hasta el 2001, le pregunté cómo podría cumplirse Apocalipsis 13, 17, que dice que debe ponerse controlar, ¿no? La economía, que dice no puedes ni comprar ni vender para que se ponga la marca. Y dice que a todos, grandes y pequeños, o sea, no hubo ningún ser viviente sobre la tierra que no podía hacerlo. Entonces le pregunté a ChatGPT, mira, ¿cómo llegaría, qué debería hacer alguien o un gobierno para asegurarse de que todo ser humano sea combinado, ¿no? a ponerse una marca si no pueden comprar ni vender, para impedir pues esa compra y venta, a menos que sea bajo control? Le pregunté y miren lo que me respondió. Lo tienen aquí. Para impedir que todas las personas compren o vendan libremente y limitar la compra y venta solo a aquellos que tienen la marca de la bestia, se necesitaría, y oído lo que dice, un control económico totalitario y exhaustivo. Porque dice que nadie puede, todo ser humano. Algunos posibles elementos de este control económico podrían incluir, está actualizando Apocalipsis 13 y 17 al tiempo de hoy. 7 aspectos menciona que podrían ayudar a esto, o cómo debería implementarse este control de no comprar ni vender. 1. Un sistema de vigilancia masiva que monitoree todas las transacciones financieras y el movimiento de bienes y servicios en la economía. Ustedes vamos a ir leyendo y ustedes van a ir recordando si algunas de estas cosas ya no están establecidas o están en proceso de ejecución. Sistema de vigilancia masiva. Número 2, la eliminación de todas las formas de dinero en efectivo eliminado, y la obligación de usar solamente transacciones electrónicas y digitales que pueden ser rastreadas y controladas. Ese es el segundo punto. El tercer punto dice la implementación de un sistema de identificación personal biométrico que esté vinculado a los registros financieros de cada individuo y que permita a las autoridades rastrear su actividad económica y limitar su acceso a bienes y servicios. Esto ya está implementado, por lo menos aquí en Europa. El móvil que me lo pide, me dice, mira, ¿quieres implementar un sistema biométrico de seguridad para proteger tus cuentas? No es para proteger mis cuentas,
Es para ellos identificar y rastrear cada transacción que yo haga. Número 4 dice la creación de un monopolio estatal sobre los sectores claves de la economía, como la producción de alimentos, la energía y los productos básicos. Monopolio estatal, el Estado controla todos estos rubros. 5. La regulación extrema del comercio internacional, incluyendo la imposición de aranceles y sanciones a los países que no cumplan con las regulaciones económicas impuestas por la bestia. No estamos a favor, evidentemente, del sistema político que se estableció, por ejemplo, en Cuba. Acabo de venir de Cuba, estuve predicando allí un mes. Sin embargo, la crisis que hay allí, la necesidad que se ve allí, producto de un embargo económico, en parte y en parte de otras cosas, de corrupción, pero producto de un embargo económico de Estados Unidos porque no está de acuerdo con el sistema político que allí se implementó. Esto no es un ejemplo, esto es un ejemplo de cómo se hace este punto. Se regula el comercio internacional para obligar a esta nación a adoptar la ideología de Estados Unidos. Punto número 6 dice la aplicación de leyes y regulaciones que limiten la capacidad de las personas para iniciar y operar negocios independientes. ¿Sí? Y 7, la eliminación de todas las formas de propiedad privada y la centralización de la propiedad de la tierra y otros recursos en manos del Estado o de las élites de poder. En general, dice, concluye ChatGPT, la bestia que sube de la tierra necesitaría tener un control totalitario sobre todos los aspectos de la economía para implementar su marca y limitar la capacidad de las personas para comprar o vender sin ella. Ella está analizando toda la información que hay en el mundo de la internet, las noticias que han acontecido, los hechos históricos, todo hasta el 2001, hasta el 2021 nos ha dado esta respuesta. ¿Qué les parece? No solamente es sorprendente, sino que ahora ustedes van a darse cuenta que esto es lo que ya había advertido Elena de White, una escritora norteamericana, quien en un libro escribió llamado Mensajes Secretos Motores la siguiente cita en relación con el tema de Apocalipsis 13:17, no comprar y vender. Dice: el tiempo de angustia estaba sobre nosotros, vi a gente en gran perplejidad, llorando, rogando por el cumplimiento de las seguras promesas de Dios. Los malos nos rodeaban por todas partes, se burlaban de nosotros y nos amenazaban con destruirnos. Ridiculizaban nuestra debilidad, se mofaban de la pequeñez de nuestro número y nos vilipendiaban con palabras calculadas para herir profundamente. Nos acusaban de tomar una posición, atención, independiente de todo el resto del mundo. ¿Se acuerdan lo que dijo ChatGPT al final? Coartar cualquier independencia del sistema. Pero aquí dice que a los santos se los acusaba de tomar una posición independiente del resto del mundo. Y lo que puse yo aquí en negrilla, nos habían cortado nuestros recursos. O sea, nos habían cortado el acceso y el control y el uso de nuestros recursos, de manera que no podíamos ni comprar ni vender. Para ver, se dan cuenta, tiene que haber un sistema, tienen que estar los recursos puestos en un sistema que ellos puedan controlar. Y eso es, como ya nos lo dijo ChatGPT, un sistema electrónico de divisas, de control de dinero, de todo allí, sea a través de los bancos. Se refería a nuestra desmedida pobreza y a nuestra condición desgraciada. No podían ver cómo podríamos vivir sin el mundo, dependíamos del mundo, debíamos ceder a las costumbres, prácticas y leyes del mundo, o de otra manera salir de él. Si éramos el único pueblo del mundo en quien el Señor favorecía, las apariencias eran terriblemente contrarias a nosotros. Nos lo decía en el libro, repito, Mensajes Selectos, tomo 3, página 489. Le pregunté cómo podría ocurrir esto, cómo podría un Estado establecer un sistema totalitario. Ahí está la pregunta, ¿cómo o qué condiciones llevarían a las naciones y gobiernos a implantar un control económico totalitario? ¿Y saben qué me respondió? 6 eventos. Dice, existen varias condiciones que podrían llevar a las naciones y gobiernos a implantar un control económico totalitario. ¿Cuáles son? 1, una crisis económica o financiera. Lo mismo que ya vimos en la profecía y en la historia. Crisis económica financiera. 2, una amenaza externa percibida real como una guerra. 3, un cambio significativo en la estructura demográfica o un conflicto geopolítico. 4, una amenaza interna percibida real como una insurgencia. 5, una ideología política o religiosa extrema. Y 6, un evento traumático a gran escala como un desastre natural. Entre el número 1 y el número 6 justamente es lo que nos dice la profecía. Una crisis económica mundial y un evento traumático, un desastre natural, son las cosas que van a llevar al mundo a ceder
a las poblaciones a ceder su libertad económica a los gobiernos y estos a un gobierno superior que será pues el gobierno del nuevo orden mundial del anticristo. ¿Cómo afrontar todo esto? La parte final. ¿Cómo afrontar todo esto que ya viene? Estamos viendo pues viniendo desde Estados Unidos esta crisis. ¿Cómo invertir nuestro dinero para no irnos a la bancarrota? También la Biblia nos responde, miren, Proverbios 3:9 al 10 dice el Señor: honra a Jehová de tu sustancia, de las primicias de todos tus bienes, de todos tus frutos. Y serán llenos tus trojes con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, el Señor promete que si tú le honras con darle la primicia, los diezmos y las ofrendas, Él va a llenar tus trojes con abundancia. Él se va a encargar de sostenerte. Jesús también dijo en Mateo 6, 19 y 20, no hagáis tesoros en la tierra, donde el polín y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Haceos tesoros en donde, en el cielo, donde no hay polilla, no hay orín, no hay control, no hay bestia, no hay anticristo. Y en Santiago 5:3 nos advierte que muchos van a perder su vida eterna porque han acumulado tesoros para los postreros días. Eso es lo que no debemos hacer. Primero, el versículo proverbio, ¿qué hacer? Dar a Jehová sus bienes, las primicias. Y en los otros dos versículos, no hacer tesoros, no acumular tesoros para los días finales. Así que podemos resumir todas estas cosas y otras citas más en estos consejos inspirados. Primero, no acumular el dinero ni en graneros, ni dentro de la tierra o del colchón, ni en el banco. Ya usted está viendo lo que está pasando con los bancos. No acumular propiedades, tampoco gastarlo en los deleites, porque así aparece en Santiago, que lo hacen los ricos que van a perder su alma, y Babilonia. Otra cita, no invertir en acciones de minería, de ferrocarriles u otros parecidos, porque es especulación. Y si usted quiere saber más de este punto, escríbame al teléfono que tienen aquí abajo y le pasaré las citas inspiradas que nos dicen textualmente no invertir en acciones. No invertir en propiedades en las ciudades, también lo dice la inspiración, sin invertir en el banco del cielo, y eso sí significa dar los diezmos y las ofrendas fielmente, los que debemos, o sea, los diezmos que se deben y las ofrendas que se deben y los que tenemos que dar al momento. Darlo a los banqueros de Dios, los que están salvando las almas con el verdadero evangelio, y ahorrar en efectivo, sembrar, criar animales, vivir en el campo. Fíjense, aquí estamos nosotros con este ambiente natural, y si vieran por aquí tenemos la siembra, una huertica en la que estamos intentando practicar pues estas cosas. Así que como consejo final el Señor Jesús nos dice: no congojéis, no se angustien, no se suiciden, no se echen a morir diciendo que comeremos, que beberemos, con qué nos cubriremos, porque eso es lo que hacen los gentiles. En eso están preocupados los gentiles, pero ustedes, los que creen en Dios, busquen a Dios, primeramente el reino de Dios, y todas las cosas serán dadas por añadidura. Tengan certeza de que el Señor lo ha prometido y lo cumplirá. Si te ha gustado este video, si te ha gustado pues este estudio, esta profecía, dale un me gusta, activa la campana, suscríbete a nuestro canal, escribe comentarios, preguntas o respuestas o cualquier otro aporte, que si lo haces en la caja de comentarios de YouTube va a entender pues que el tema ha sido muy interesante y lo va a recomendar, y así podemos pues esparcir este mensaje y este evangelio a otras personas. También comparte estos videos con los demás, suscríbete, ya dije, a nuestro canal, y bueno, escríbenos, también puedes escribir a nuestros teléfonos aquí, puedes introducirte en nuestra página web, porque juntos tenemos que llevar este mensaje, tenemos que apoyarnos en estudio, en oración y en todo, porque el Señor nos ha dicho que su pueblo remanente pasará por todas estas tempestades firmes y fieles unos a otros, apoyándose. Que Dios pues te bendiga, y hasta la semana que viene, que traeremos otro video de actualidad profética. Chao, chao. En un mundo lleno de confusión, violencia y maldad, hoy sí puedes tener luz en la oscuridad. Aún sí hay esperanza. Por eso te invitamos a escuchar La Antorcha Profética, donde recibirás la única y verdadera profecía ante este tiempo final.
Entérate de lo que realmente debes hacer para salir victorioso sobre Babilonia, la bestia, su imagen y su marca. La Antorcha Profética. Porque en este tiempo de oscuridad somos bendecidos al poseer la palabra profética más segura, la antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. La Antorcha Profética. Conducido por John García.